CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1419, Cómo confrontar inteligentemente. Para iniciar, escuchemos Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 16. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Doctor, hoy hablaremos de un tema para muchos muy incómodo. Muchas veces es necesario. Es el tema de confrontar, llamar la atención, exhortar a alguien cuando no está haciendo las cosas de la manera correcta. Y es muy difícil porque a veces no somos cuidadosos cuando queremos enfrentar a una persona que sabemos abiertamente que está equivocada. Hay personas que tienden a ser agresivas. Para los agresivos no es problema confrontar. El problema es que a veces lo hacen de una manera en la que no es muy adecuado. Sí. Y por otro lado, hay personas que tienden a ser pasivos. Para el pasivo, confrontar es un martirio y mejor prefieren pasar la cosa por alto. Así es. Pero en ambos casos hay daño. Y hoy hablaremos de cómo sí hacerlo. Cómo hacerlo inteligentemente. Es correcto. Fíjate que Rick Box en su presentación de Maná de Lunes, que él le llama el poder e impacto de un reproche cuidadoso, nos dice que en el mundo actual los beneficios de una cultura prevaleciente de tolerancia, entre comillas, tolerancia, dice, han sido desplazados por una trampa notable. ¿Cuál es esa trampa notable? Bueno, él menciona lo siguiente: ha sido común e incluso popular el aceptar a las personas y a las situaciones con las que se contiende. Sí. Aceptar, simple y sencillamente, lo que llamamos hoy tolerancia. Ahora, ¿qué excusa usamos? ¿Qué decimos? ¿Quién soy yo para juzgar, no? ¿Quién soy yo para juzgar? Y esa es la respuesta típica a alguien que lucha con una conducta destructiva. Ahí está la palabra, conducta destructiva, y por eso tenemos que ser muy sabios en enfrentar a esas personas. Ahora, dice él algo que es muy cierto. No es un problema el juzgar, sino de confrontar con mucho cuidado a las personas que obviamente se están dañando a ellos mismos y a aquellos que están a su alrededor. Es decir, no es un asunto de juicio, es un asunto de salud, es un asunto de confrontación. Fíjate, conozco un caso donde esta persona, su modo de vivir era con mentira. Dice una mentira y otra, y no se daba cuenta. Entonces el jefe la llamó a la persona, la puso enfrente y le dice: oye, ¿tú dijiste eso? Sí, yo lo dije. ¿Y tú dijiste esto otro? Sí, yo lo dije. ¿Y tú dijiste eso? O sea, lo confrontó de una manera tan suave, Y esta persona, como no estaba consciente que de su boca salían esas palabras, que eran le dice: esas tres cosas son mentiras. Y yo quiero exhortarte a que tengas cuidado. A ver, por ejemplo, esta persona estaba consciente que decía eso, pero él creía que era verdad, ¿o? Sí, él lo decía, pero no se daba cuenta que no tenía base, no tenía fundamento lo que estaba diciendo. Entonces eran mentiras. Pero el jefe lo enfrentó de tal manera
que le hizo ver y le abrió los ojos. Dijo, no me había dado cuenta, gracias. O sea, lo aceptó. Sí. Tú lo pudiste haber hecho de otra manera y cortarle la cabeza. Claro. Decirle a una persona como tú, aquí no cabes porque eres un mentiroso y salte. No. La persona se logró por la manera en que el jefe lo confrontó. Lo confrontó inteligentemente. Ahora, en, digamos, nuestra búsqueda de ser tolerantes, pues ha habido un inusual incremento en querer encontrar a alguien deseoso de confrontar a los demás con sus acciones. E incluso para reprender a una persona que es testaruda o caprichosa. Tú sabes que hay personas que inmediatamente quieren meterse en el asunto y reclamar y enfrentar la situación. Pero muchas veces estas personas, por su interés, y no lo hacen con mucha sabiduría, con mucha inteligencia. O con mucho tacto. Entonces, ¿qué hace? Lastiman a las personas. Pero por el otro lado hay personas que no se quieren meter. Claro, y dejan pasar las cosas por alto. Así y es. luego arde Troya, como se dice coloquialmente. Ahora, aquí nos presenta Rick Box un caso muy interesante de un chico al que él llama Jim. Resulta que Jim un buen día le dice a sus compañeros de trabajo que está teniendo problemas con la bebida. Pero no solo un buen día. Cada semana decía, tengo problemas y quiero dejarlo. Tengo problemas de bebida, pero ¿qué sucedió con Jim? Ya no era un problema. Jim confesaba que en realidad no era simplemente que de pronto tomaba, sino que ahora el alcohol lo estaba tomando a él. Así es, ya se convirtió en una adicción. El problema es que él venía con la misma historia semana tras semana. Quiero dejar el alcohol, y ahora sí, de veras quiero dejar el alcohol, hasta que de pronto uno de sus compañeros intervino, al que Rick Box llama Roberto. ¿Qué le dice Roberto? Fíjate, Roberto finalmente se frustró por todas las promesas vacías que Jim hacía y sus buenas intenciones. ¿Y qué hizo Roberto? Fíjate lo que le preguntó Jim. ¿Realmente quieres dejar de beber? O sea, le hizo la pregunta, pero se la hizo fuerte. Jim le aseguró que sí él quería. Después de una pausa breve, Roberto le dijo, no sé lo que haces. Todas las semanas oigo la misma historia, sin ningún resultado. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Tienes licor en tu casa? ¿Y qué contestó? ¿Qué contestó? Bueno, pues Jim simple y sencillamente contestó, sí. Y es aquí entonces donde Roberto le dice, a ver Jim, ¿cómo piensas que puedes dejar de beber si no dejas la tentación fuera de casa? Necesitas destruir cada gota de alcohol de tu casa hasta que estés deseoso de hacer eso. Yo no creo que hables en serio. Estamos escuchando Cómo confrontar inteligentemente. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Continuamos con el programa 1419. ¿Cómo confrontar inteligentemente? Ese es, sin duda, un enorme desafío. Sí. Ahora, volviendo a lo que nos dice Rick Box, ese caso en el que se encuentra Roberto con Jim, pues yo creo que muchos nos podemos identificar, ya sea por estar en un lado o en el otro de la historia, ¿verdad? Fíjate que Roberto fue muy, ¿cómo te diré? Fue duro, Sí, pero firme. claro. Que este hombre lo mismo cada semana hasta que lo enfrentó y lo enfrentó muy bien. O sea, Contacto, con sabiduría, con inteligencia. a esta secretaria se equivoca. Pone la palabra ayudar con doble L. Y la llama el jefe y le dice, mira, mija, pusiste ayudar con doble L. Esta es la primera vez que te llamó la atención. Espero que ya no lo vuelvas a hacer. Lo vuelve a hacer la segunda vez. Y la vuelve a llamar.
mira hija, volviste a equivocarte, la misma palabra con doble L. La tercera vez, si te llamo la tercera vez, con todo mi dolor, voy a tener que despedirte. Por favor, pon atención. Jamás se volvió a equivocar. Claro. Pero lo hizo bien el jefe, no la humilló, no la hizo sentir mal, sino la desafió. Sí. Por favor, aprende esta situación. Y la muchacha aprendió. Sí, uno de los chicos que forma parte acá del CEPEC en México me cuenta de su jefe. Dice, tengo un jefe extraordinario. Él llega y me dice, oye, quiero hablar contigo, te quiero felicitar porque yo veo que has estado trabajando en esto, me encanta, me gusta, muy bien. Oye, quiero nada más mencionarte esta área, en esta área yo creo que puedes mejorar y yo creo que puedes hacer esto, ofréceme un plan. Y dice, yo acabo tan motivado que al final me doy cuenta que me acaba de regañar. Al final digo, oye, a ver, ¿esto qué fue? ¿Me regañó? Al final termino yo exhortado, pero lo hace de una manera tan inteligente que yo acabo entusiasmado. Y le das gracias a Dios por ese jefe. Yo me acuerdo hace muchos años que estuve por primera vez en un estudio de grabación usando mi voz, porque hace muchos años atrás había yo grabado un disco, entre comillas, en un grupo en el que yo tocaba el bajo. Y entonces pasamos horas en el estudio. Pero volví yo al tema del estudio de grabación porque me pidieron que hiciera un spot para radio hace muchísimos años. Y no tenía, pues yo la experiencia que ahora tenemos, por ejemplo, con Visión 2020. Recuerdo muy bien que llego al estudio, yo estaba muy impresionado en aquella ocasión, y me dan el texto, me dan las líneas y yo lo grabo. La persona que me estaba produciendo en ese momento me dice, Edgar, me gustó mucho el color, me gustó la fuerza, pero yo te voy a decir algo, lo puedes hacer mejor. Yo me sentí muy entusiasmado, como a los 3 meses dije, ¿qué me dijo? Pues me dijo que no le gustó, pero me lo dijo tan bonito. Que hasta da gusto. Y eso es importante. Ahora, fíjese lo que dice acá la Biblia, Proverbios 28-23 enseña, con el tiempo más se aprecia al que critica que al que alaba. Fíjate que sí. Y al principio del programa, Edgar, escuchamos lo de Gálatas capítulo 2, versículo 11, donde Pablo confronta al apóstol Pedro. Nada más ni nada menos. Es una interesante manera como Pablo lo enfrentó, pero lo enfrentó de una manera sólida, de una manera directa, de una manera agresiva. El apóstol Pablo, pues no se andaba por las ramas. Allá en Gálatas encontramos en el versículo 11 lo siguiente, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, dice la Nueva Traducción Viviente, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Fíjate. El versículo 12 dice, cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Y me brinco a la confrontación que está en el versículo 14. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos los demás, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, porque ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías. Hay que ser sabios al confrontar e inteligentes a las personas y que un día te lo van a agradecer. Y recordemos que uno se convertirá en mí. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.